¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión. Nuestra asignatura se llamará Introducción al Estudio del Derecho. Mi nombre es Paulo Lara Vital, soy licenciado en Derecho y maestrante en Criminología e Investigación Científica del Delito. Bueno, en esta sesión les vamos a hablar sobre lo que son las cuestiones de la visión orgánico-sistemática del derecho y algunos conceptos básicos. Asimismo, abordaremos los temas de norma, regla y ley, algunas diferencias entre estas acepciones y principalmente, bueno, abordaremos para qué nos sirve el derecho, cuál es la noción del derecho como órgano social y pues en este sentido vamos a compartirles una presentación para que sigamos aquí la lección y sea un poquito menos tediosa y sobre todo más dinámica para ustedes. Entonces, bienvenidos sean, por favor. Denme unos segunditos, por favor. Bien, repito, esta asignatura es Introducción al Derecho. El objetivo principal de esta asignatura es que ustedes se adentren en lo que son las ciencias jurídicas y que veamos al derecho como un ente meramente social, no tanto positivista ni punitivista, como de repente nos los han querido plantear algunos doctrinarios, algunos juristas, ¿no? Vamos a ver como primer tema lo que es la visión orgánica y sistemática del derecho. Entendemos que hombres y mujeres siempre vamos a ser seres sociales. En esta situación, nosotros somos producto del trabajo en equipo, del trabajo en grupo. Por tanto, la sociedad es una condición básica y social de la vida humana. Nosotros a lo largo de nuestra vida vamos a entender el por qué trabajamos en sociedad y sobre todo por qué es importante construir las bases de una sociedad desde la familia, pero también desde la cultura y desde otros entes sociales, ¿no? Como por ejemplo la familia, los grupos de amigos, los mismos centros educativos, en donde a lo largo del desenvolvimiento de los seres humanos, nosotros siempre vamos a estar en esta condición de construcción. Por eso los constructos sociales son importantísimos, porque de ahí vamos a marcar ciertos parámetros y ciertas reglas. ¿De acuerdo? Vamos a abordar conceptos básicos de derecho. Ya nos vamos a meter aquí de lleno a lo que son las acepciones de derecho. Para entender esta condición integral, sistemática y esencial del derecho, entendemos que vamos a partir de principios y razonamientos, los cuales van a derivar en tres aspectos de carácter fundamental para crear los conceptos básicos de derecho. La primera de ellas, pues, es el orden normativo, la segunda será el orden social y la tercera, el orden ético. El orden normativo, que es el primer referente de la norma, partirá a partir de cómo esa norma jurídica está establecida y está conformada por el Estado, de acuerdo a lo constitutivo y a lo esencial. El segundo punto será el orden social, que abarcará todos los fines que son susceptibles, ¿para qué? Para alcanzar una buena convivencia humana. Entendamos que sin normas, que sin reglas o estatutos, el Estado no podría hasta cierto punto controlar a una sociedad, ¿sí? No podría ejecutar sus actos de autoridad. Por tanto, el primero y el segundo concepto, aspecto fundamental, siempre atenderán a esos constructos sociales. Por tanto, el tercer elemento que corresponde al orden ético se va a referir a la manera de actuar que tenemos nosotros los ciudadanos con respecto de las esferas normativas, pero también en atención a los principios establecidos dentro de las normas jurídicas y las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque es importante no perder el carácter humano y sobre todo que el Estado tiene participación, perdón, en este orden ético y moral. Desde luego, el Estado siempre en un plano de jerarquía, de subordinación, siempre nos va a entender que, o nos va a dar ¿cómo les explico? Nos dará a denostar que las reglas establecidas por ellos son respetadas, tienen que ser
a veces hasta coercibles o coactibles cuando se desobedecen. ¿Cuál es la importancia del derecho en la vida de los seres humanos? Bueno, vamos por partes. Recordemos que los seres humanos siempre vamos a estar en compañía de otros semejantes. Y esto puede traer como consecuencia que existan problemas, fricciones o conflictos. ¿Entre quiénes? Entre los mismos habitantes de una sociedad. Esto partirá desde tu familia, desde tu grupo social, desde tu escuela, tu trabajo, etcétera. Por lo tanto, el derecho surge como una autoridad necesaria ¿para qué? Para regular esa convivencia social y principalmente que se evite el uso de la fuerza, como sucedía en los pueblos antiguos. Por ahí entendemos que esta parte de la ley del talión, ¿no? Del ojo por ojo y el diente por diente, en donde tú me la hiciste, pues ahora me la pagas. El derecho surge para reprimir en cierta forma y controlar esos usos. Y sobre todo, al regular la convivencia humana, necesitará evitar el uso de la fuerza de cada uno de los ciudadanos. ¿Cuál es su misión? Señalar a cada uno de los individuos cuáles son sus derechos, qué facultades te confiere el mismo derecho, pero también qué obligaciones tienes tú respecto, ciudadano, de tu sociedad. ¿Para qué? Para que el mismo derecho garantice una convivencia social humana y, sobre todo, generador de paz, de seguridad, de orden, sobre bases equitativas, bases justas, bases igualitarias. Es decir, el derecho jamás va a distinguir entre géneros, entre condiciones sexobiológicas, entre condiciones de reacondicionamiento sexogenérico. Siempre va a ser en un plano igualitario. Claro, en una línea de subordinación con respecto de nosotros los ciudadanos y el Estado mismo. Ahora bien, ya entendimos que el derecho siempre va a ser importante porque todas nuestras actividades van a estar reguladas por el derecho, desde el nacimiento hasta la muerte. Por ejemplo, nosotros al ejecutar actos de comercio, que son compraventas, necesitaremos del derecho para entender cuál es mi condición como comprador, pero también la condición obligatoria de ese comprador con respecto de la persona que me está vendiendo. Si yo compro algo, pues obviamente tengo que pagar por ese producto, por ese servicio. ¿De acuerdo? Ahora bien, surgen otras figuras dentro del derecho, como son el matrimonio. Y el matrimonio pues, sucederá que es esa unión legal, esa unión civil a través de un acto jurídico celebrado ante quién, ante un oficial, en donde dos personas de manera bilateral, de manera voluntaria, deciden unir sus vidas. ¿Para qué? Para establecer bases jurídicas que dan origen a lo que llamamos nosotros familia civil. Ahora bien, podemos tener el caso de que a lo mejor esas familias ya no son del todo sanas, ya no se llevan bien. Bueno, pues lejos de seguir atentando contra los derechos de la familia, pues existe una figura llamada divorcio, que así como claro concepto es esta cuestión de la disolución del vínculo matrimonial. ¿A través de quién? De los órganos jurisdiccionales. Aquí estaríamos hablando de órganos jurisdiccionales. Y desde luego, la unión libre o también llamada concubinato va a generar consecuencias de derecho, porque aunque un papel o un acto jurídico celebrado ante un oficial de registro civil no te garantiza eh, ese acto jurídico como tal, sí te va a dar garantías en cuanto a los derechos y principalmente las obligaciones que genera esta unión libre de dos personas. ¿De acuerdo? Entendamos que nosotros, desde que nacemos hasta que morimos, vamos a generar consecuencias de derecho. Una persona que eh, nace, un recién nacido, su primer consecuencia de derecho generará dentro del hospital. Es decir, en esta cuestión, cuando los neonatos están antes de las 24 horas o partiendo de las 24 horas, tendrán que ser presentados vivos para que se les dé la calidad de persona
jurídica, ¿ante quién? Ante el registro civil. ¿Sí? Esta persona, a través de un documento llamado certificado de alumbramiento, obtendrá su primer documento de identidad. ¿Cuál es? El acta de nacimiento. A lo largo de toda su vida, generará sus propias consecuencias de derecho cuando primero sea menor de edad y subsecuentemente cuando adquiera esos derechos ya, de esos derechos civiles que te dan los 18 años de edad. Por tanto, también puede ser esta persona susceptible de crear testamentos post-mortem. Y ese testamento, documento hológrafo, acto personalísimo, que lo celebras ante un notario público, pues derivará en quién se va a adjudicar tus bienes, quién se va a adjudicar esa parte de todo lo que tú construiste como parte de un patrimonio. Desde luego, el derecho como tal y su importancia no nada más va a regular a nosotros, a las personas físicas. También va a haber relaciones integradas por personas físicas llamadas entes ficticios que equivalen a qué? A las personas jurídico-colectivas o jurídico o morales, simplemente llamadas así. Ahí nos vamos a meter tanto hasta que ustedes entiendan esa parte de los atributos de las personas. Desde luego, el derecho es una disciplina social y sobre todo es omnipresente en la vida de nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque su objeto será que establecer reglas claras, precisas, sobre todo literales, con relación de todos los sucesos, todos los fenómenos que nosotros vayamos partiendo a lo largo de nuestra vida. Ahora bien, como concepto de derecho, vamos a ver nuestro primer concepto ya en esta rama jurídica. El derecho como tal, lo acabo de referir, siempre va a tomar en consideración normas, reglas, estatutos. Por su carácter bilateral va a conferirnos facultades, nos va a dar garantías, pero también nos va a imponer esos deberes y obligaciones en razón de que la norma jurídica nos va a imponer. ¿Sí? Ahora, etimológicamente, el derecho proviene del latín directum, que significa dirigir, encaminar. Es decir, nuestro concepto como tal está dirigido a educar a los hombres en un plano social, pero el derecho también se va a encargar de establecer esas reglas de conducta y estudiarlas. El por qué se crean esas normas para ejecutar a lo mejor castigos o sanciones cuando se transgreda esa buena garantía de convivencia correcta entre todos los ciudadanos. ¿Sí? Por tanto, desde el punto de vista doctrinal, el conjunto de normas jurídicas que regulan a la conducta de los hombres en sociedad derivará en el concepto de derecho. A lo mejor este concepto puede ser el más asertivo, ¿no? Entender qué es una norma jurídica y sobre todo para qué la norma me sirve en un plano social que regule mi conducta con referencia de los demás hombres que habitan mi esfera social. ¿De acuerdo? Por tanto, el derecho como norma siempre va a derivar de una cuestión natural. Recordemos lo que habíamos hablado en diapositivas atrás. Nosotros al nacer ya estamos generando consecuencias de derecho, ya estamos generando obligaciones también, ¿sí? Es decir, si un recién nacido, ¿cómo puede ejecutar sus actos de derecho? Bueno, por mera naturaleza misma. ¿Por qué? Porque en este sentido, sus padres están obligados a otorgarles los cuidados necesarios. Eso es una condición natural. ¿Sí? Que tus padres también te atiendan en cuanto al régimen de alimentos, en cuanto al régimen de educación, en cuanto al régimen de visitas y convivencias, si es que tú ya no estás conviviendo con tus padres en un domicilio conyugal. Por tanto, de la manera natural del derecho, las normas van a ser el resultado de esas leyes naturales para dar origen a las leyes sociales. ¿Sí? El derecho como norma siempre dependerá de la justicia o sanción que el Estado imponga. ¿Por qué el Estado? Porque el Estado siempre va a hacer ese conjunto
de instituciones, no nada más jurídicas, sino también gubernamentales y sociales. ¿Para qué? Para que nos imponga a los ciudadanos una buena convivencia en sociedad. Por eso es que el derecho, aparte de que va a surgir de la condición natural de los seres humanos, va a atender a las leyes naturales propias, pero también a las leyes sociales. Y desde luego, de la mano del Estado, se nos dará esas reglas de convivencia para que, para entender que el derecho mismo debe de ser operario, debe de ser hasta cierto punto garantista, debe de ser humano, debe de ser social. En esta parte, vamos a hacer aquí un breve paréntesis. La forma en que yo de repente veo al derecho no es tanto ni siquiera la cuestión positivista o represora del mismo. Yo veo un derecho social, un derecho que siempre va a atender o debe de atender a las condiciones éticas, morales y desde luego las jurídicas. Pero en esta cuestión, el derecho, antes de ser represor, tendrá que ser preventor de conductas violentas, de conductas antijurídicas que atenten contra a lo mejor el patrimonio de una persona, contra pues, condiciones a lo mejor de delitos. ¿Sí? Por eso, el Estado mismo dependerá de las normas jurídicas para establecer esos estatutos en cuanto a qué, en cuanto a la sana convivencia de nosotros los seres humanos. ¿Sí? Ahora bien, siguiente concepto, justicia. Por aquí, a lo largo de la historia, entendemos que lo justo es recibir lo que uno merece, dar a cada quien lo que merece, otorgar esos derechos y facultades de los seres humanos en un plano equitativo, en un plano de armonía. Pero la justicia como tal, quizás se entiende desde las épocas más antiguas como esa virtud de dar a cada quien lo suyo. ¿Sí? Por ahí hablamos mucho en materia social del karma, de que si tú cometes algún acto indebido, bueno, pues el karma te lo va a cobrar, ¿no? Para la justicia siempre será mucho más allá del karma o de las cuestiones o condiciones espirituales, ¿no? La justicia para Sócrates, dentro de algunos diálogos que él postula, es justo el respeto y la obediencia. ¿Sí? O sea, para Sócrates lo justo es lo legal. O sea, si yo respeto, si yo obedezco mis leyes, tanto escritas como no escritas, voy a tener una condición de justicia equiparada a lo mejor hasta lo divino, si lo queremos traducir en ese plano de lo divino. ¿Por qué? Porque el respeto y la obediencia te la enseñan desde tu casa. O sea, obedecer a tus padres, obedecer a tus mayores, obedecer a tus instituciones, en los centros educativos obedecer a tus profesores, obedecer a las mismas autoridades de las instituciones. Y desde luego, lo justo es que nosotros también respetemos las instituciones sociales que operan en nuestra sociedad. Por eso, parte esencial de la justicia siempre será ese respeto por mi conciudadano, por mi particular, y sobre todo la obediencia a las leyes, la obediencia a los reglamentos, a los ordenamientos. ¿Ok? Ahora bien, como concepto tenemos, el maestro Rafael de Pina nos dice que es esa disposición de la voluntad del hombre, que se va a dirigir a un reconocimiento sobre lo que es debido y lo que de acuerdo al sistema de normas jurídicas va a inspirar a los seres humanos a asegurar un ¿qué? Una convivencia pacífica dentro del grupo social más o menos amplio. Por eso hablaba, grupos sociales primarios, la familia, las escuelas, los centros laborales. Pero al final del día, esa disposición de la voluntad que nos dice el maestro Rafael de Pina es lo que yo deseo con respecto de mi visión de justicia. ¿Sí? Si yo sé que dentro de lo justo es recibir como menor de edad alimentos, porque no me puedo valer todavía por mí mismo, lo justo será que yo retribuya a mis padres esos alimentos. ¿A través de qué? De mis obligaciones.
de la obediencia a mis obligaciones. ¿Por qué? Porque aunque yo sea menor de edad, no significa que yo no deba tener obligaciones. ¿Sí? ¿Cuál será mi obligación? Probablemente asistir a la escuela, atender algunos quehaceres del hogar, atender a lo mejor, si tengo mascotas, pues a mi mascota. Dentro del punto de vista aristotélico, este pensador o filósofo nos habla de una justicia distributiva que va de acuerdo al reparto de bienes y en seres públicos, pero también nos habla de una justicia correctiva que va dirigida a la comunidad, es decir, lo conmutativo, a las relaciones contractuales, pero también a una justicia judicial que se puede aplicar a través del órgano jurisdiccional del derecho. Vamos a ir explicando cada uno de ellos. A ver, entendamos también que el sentimiento de justicia debe ser en común con todos los seres humanos, con todos los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos emitir juicios de valor sin antes conocer las raíces, las causas. ¿Sí? No podemos etiquetar o criminalizar a ciertas personas, a lo mejor por la apariencia física. Lo justo es que nosotros entendamos que el derecho es de observancia general, que me va a tutelar y me va a proteger, pero también me va a conferir derechos y obligaciones. En este sentido, el valor por excelencia siempre será lo jurídico ante la justicia. Por ejemplo, hay una máxima, ¿no? Ahí en derecho fiscal. Si una persona que vive en situación de calle no paga impuestos, no contribuye al gasto público, al erario, ¿qué sucedería? Con respecto de una persona que sí contribuye, que es persona económicamente activa, que tiene una estabilidad económica a flor de piel y todo ese rollo, pues lo justo es que el que pague impuestos recibiera las mejores condiciones del gobierno, ¿no? Pero la parte de justicia y sobre todo el derecho humano nos dirá que esa persona, aunque no contribuya al gasto público, aunque esté en situación de calle, tiene derecho de acceso a los servicios públicos. Y esta premisa o esta máxima se llama igual a los iguales, desigual a los desiguales. ¿Sí? Dentro de la justicia se van a desprender lo que ya hablábamos, la justicia conmutativa. Es decir, esa medida de lo justo que tenemos nosotros los ciudadanos. Este tipo de justicia siempre tiene por objeto el regir relaciones jurídicas entre personas, pero con respecto del intercambio de cosas. Por ejemplo, conmutar siempre significará cambiar. Es decir, nosotros a lo largo de nuestra vida vamos a compartir objetos, vamos a comprar servicios, vamos a tener que hacernos de bienes fungibles, no fungibles. Y esa parte de la justicia conmutativa nos dará ese vínculo jurídico ¿para qué? Para entender el intercambio de esas cosas y bienes a un precio justo, a una entrega a tiempo. ¿Vale? Pero en este sentido, la justicia conmutativa va a ser específicamente atendida a esas cosas, bienes o servicios que son objeto de intercambio. Si yo deseo comprar una televisión dentro de lo conmutativo, ¿cuál va a ser el intercambio? La compraventa. Yo tendré que pagar dinero por ese televisor y el vendedor tendrá que dármelo para que yo adjudique la propiedad. En esta parte, la justicia conmutativa siempre va a tender a esa independencia económica de cada una de las personas, pero también a su aspecto social y cultural, y principalmente atenderá a la capacidad social, identidad y sobre todo económico, político y social de las personas. Entre la justicia conmutativa pueden tener relaciones muy variadas, porque a lo mejor la justicia conmutativa se va a dar entre individuos determinados. O sea, no todos aquí nos vamos a dedicar a las compraventas, pero en este plano que estamos ahorita atendiendo, ustedes pagarán por servicios educativos. ¿Y cuál será este intercambio? Que nosotros les brindemos a ustedes clases con calidad, material didáctico, para que a lo largo
de 3 años que va a durar su instrucción académica en el nivel superior, ustedes obtengan un título académico que les avale como ser licenciados en Derecho. ¿Sí? El individuo debe tener esa conmutatividad respecto de otros individuos que participan en esta parte de justicia. Principalmente que cuando el individuo tiene deberes justos, el individuo más o menos determinado tendrá esa justicia conmutativa también respecto de las autoridades. ¿Sí? Nosotros, ¿cómo contribuimos en un plano conmutativo respecto de la autoridad? Respetando las normas jurídicas. Así de simple. Es mi manera de retribuir conmutativamente al Estado. Participar en el gasto público. Viene otro tipo de justicia que es la distributiva. Esta va a regir las relaciones jurídicas de una sociedad y respecto de las personas que habitan esa sociedad. En esta parte se va a referir a lo debido de la colectividad del individuo. O sea, nosotros como individuos pertenecemos a una colectividad, sea tu familia, sea tu centro escolar, sea tu trabajo, tu grupo de amigos, en donde los bienes, servicios y cargas se deben repartir de manera, sí, igualitaria, pero de acuerdo a cada una de las capacidades del individuo. A diferencia de la justicia conmutativa, la distributiva sí toma en condición necesaria y particular esa situación de cada miembro en la colectividad para que se asigne a cada uno de ellos esas cargas y bienes que nosotros estamos dispuestos a obtener. ¿Me explicó? O sea, aquí de repente pudiera también contribuir esta parte de la propiedad privada, el socialismo, el comunismo, el capitalismo. Son temas en donde nos vamos a meter en otros momentos. Para a los autores Finis y Javier Hervada, estiman que lo justo en el reparto de bienes y cargas corresponderá a las personas que forman la colectividad, que en este caso la familia, el Estado y los empresarios o las empresas determinarán en cuanto a criterios qué debe recibir cada individuo respecto de la posesión o función de esos bienes y cargas, de la capacidad de adquisición, de la aportación o bien las necesidades que tengamos con respecto de esos bienes y cargas. ¿De acuerdo? Ahora, la justicia legal y la medida de lo justo. Nuevamente, aquí aparece la medida de lo justo. Para Cayetana, Finis Cayetano y la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, hay 3 tipos de justicia. Ya vimos que la distributiva y la conmutativa son complemento de cómo se va a derivar el reparto igualitario entre bienes, cosas. ¿Sí? Entre estas condiciones de igualdad para poder cubrir satisfactores o cubrir necesidades. La justicia legal, de manera, eh, de manera jurídica, siempre atenderá al todo de las partes y el todo respecto del todo. O sea, por ejemplo, si estamos hablando que de manera semejante las justicias interrelacionan tanto la legal, la descriptiva y la conmutativa, la justicia corresponde a un todo, es decir, a una sociedad, pero derivará del todo. O sea, ¿qué enseres necesito para cubrir mis necesidades y satisfactores? ¿Sí? En esta parte, la justicia legal va a orientar hacia el todo. La distributiva del todo hacia las partes y la conmutativa entre las partes a cubrir esos estatutos sociales. La justicia legal, al igual que la distributiva, siempre se va a regir sobre las condiciones de sociedad y las personas que integran esa sociedad. Mientras que la justicia distributiva, los miembros de la colectividad tienen el derecho de participar para lograr fines de bien común. En la conmutativa, nosotros siempre vamos a retribuir a lo correlativo del deber, a contribuir a la gestión del bien común. Un poquito complicado, pero bueno, si entendemos esta parte en donde nosotros tenemos que cubrir ciertos satisfactores, los impuestos, por ejemplo. Ajá. Dentro de lo legal es distribuir equitativamente ese cúmulo de impuestos en donde te diga
que el que gasta más, pues debe de pagar más, y el que gasta menos hasta cierto punto, o el que percibe menos ingresos, necesitará de una menor retención. En el entendido que aunque tú aportes más o tú aportes menos, esos impuestos van a ser captados por el Estado para lograr beneficios dentro del bien común. ¿Sí? Por otro lado, el individuo sometido, derivado a la colectividad, necesitará de una contribución para el bien común. ¿Por qué? Porque la igualdad debe de existir, sí, pero efectivamente cumplida necesitará de esa justicia distributiva. ¿Para qué? Para entender cómo debe de operar dentro de la equidad un reparto de riquezas, por ejemplo. ¿Sí? Ahora bien, vamos a continuar con esta acepción del derecho. Y como parte de sus elementos esenciales, tenemos que hay una trilogía jurídica. ¿Sí? Hay un sujeto de derecho, hay un objeto de derecho y hay una relación jurídica. Para que subsistan estos elementos del derecho, tenemos que atender a esta trilogía. Sujeto siempre será ese titular de derechos subjetivos, de deberes, que para ser capaz debe entender qué es contraer derechos y principalmente adquirir obligaciones. ¿Quién es el sujeto de derecho? Nosotros los ciudadanos, nosotros los individuos, somos los derechos de sujeto. De ahí que tenemos esta parte del sujeto activo, que es el titular que pueda tener una facultad concedida por la ley. Repito, nosotros al ser sujetos de derecho, entendemos que somos los facultados para esos derechos y que en la ley misma nos concede el ser titulares. Si lo aplicamos al artículo primero constitucional, en donde todos los seres humanos, todos los seres que entren al territorio mexicano entran bajo potestad y tutela de la ley, pues desde luego ahí está el sujeto de derecho y ahí está la facultad concedida por la ley. Respecto del sujeto activo, hay un sujeto llamado pasivo, en el cual es ese beneficiario de prestación para que se cumplan ciertas condiciones en su favor. Repito el ejemplo de los impuestos. Nosotros como sujetos activos sabemos que somos titulares porque podemos, titulares, perdón, de derechos, pero también somos adquisitorios de obligaciones. Si yo laboro en un centro de trabajo, pues obviamente el Estado me va a dar ese derecho y esa facultad de elegir la profesión a la que yo me quiera dedicar mientras sea lícita, de acuerdo con el artículo 5 constitucional. Pero me va a dar esta parte de ser emisor de obligaciones. Por tanto, el sujeto pasivo, si me está reteniendo condiciones de impuestos, será el Estado, para que yo, en esa inteligencia jurídica, necesitaré cumplir en su favor una determinada prestación. ¿Cuál es? El descuento del ISR, por ejemplo. Si estoy afiliado al Seguro Social, el Seguro Social no me lo regalan. El Seguro Social me hace una retención, a lo mejor mi patrón, pero también el Estado mismo. Ahora bien, el segundo elemento será el objeto, que es aquello donde vamos a exteriorizar ese poder del sujeto. ¿Sí? Si yo hablo un poco de relaciones de compra-venta, a lo mejor el objeto será el bien, la cosa que yo voy a vender, que yo voy a enajenar, y que me va a dar vida a un negocio jurídico. ¿Cuál? La compraventa misma. Y esa relación jurídica que nacerá de un derecho celebrado por un hecho jurídico, un supuesto o un acto jurídico, en donde nosotros como sujetos, con relación del objeto de derecho, tenemos esa prestación y deber sobre ciertas condiciones jurídicas. Por eso hablo que es una trilogía. ¿Me explico? O sea, en donde sujeto, objeto y relación jurídica están íntimamente relacionados para crear consecuencias de derecho. Ahora bien, entendido el concepto de derecho, sabemos que el derecho mismo necesitará de esta trilogía. ¿Para qué? Para regular la conducta de los seres humanos en sociedad.
de todos los intervinientes que estamos como participación de una convivencia social diaria. O sea, si tú te subes al metro, si abordas el metro, no te pasas los torniquetes de gratis, ¿verdad? Al contrario, en esta situación pagarás tu pasaje. En esta parte del sujeto, yo debo contribuir a un pasaje y el objeto será el uso y goce y disfrute de ese transporte. Y la relación jurídica entenderé que será esas condiciones de operatividad que tiene el sistema de transporte colectivo con respecto de mi transporte para que yo lo pueda disfrutar. Así de simple, así de sencillo. ¿Sí? También de la división de derecho, podemos en este caso sumar que hay elementos comunes, como por ejemplo el derecho como rector de la justicia, perdón, derecho como rector de la conducta humana. O sea, repito, jóvenes, nada se mueve sin el derecho. Mentira que el derecho no está metido en cualquier lugar. Incluso en los sistemas educativos está implícito el derecho, porque hay una ley de educación que se desprende de los artículos tercero y quinto constitucional, ¿sí? Por otro lado, que el derecho me va a dar justicia para llegar a un bien común, para que mi sociedad tenga servicios, tenga alumbrado, tenga alcantarillado, pavimentación, infraestructura carretera, ferroviaria, aérea, marítima, y sobre todo que de acuerdo a las condiciones éticas jurídicas, yo, ciudadano, respete esas condiciones jurídicas para que mi bien común no sea tergiversado, no sea agredido. Desde luego, el aspecto positivista del derecho me dice que va a haber una sanción si yo cometo conductas antijurídicas, si agredo a la sociedad misma, si transgredo las leyes. Pero desde el ámbito social del derecho, esto está muy ligado con el bien común. Una sociedad que respeta sus instituciones, una sociedad que respeta sus ordenamientos jurídicos, es una sociedad educada. Por tanto, si yo soy un ente socialmente responsable, el último punto va a ir ya pegadito, ¿no? Se va a dar por naturaleza misma, el aspecto racional del derecho. De repente nosotros vemos en los medios masivos que la gente actúa de manera muy primitiva, pero en este sentido el derecho tendrá que darnos esa racionalidad de respetar las normas jurídicas. Ustedes como abogados en formación deben de entender para qué, no por qué, para qué están estudiando esta disciplina, jóvenes. ¿Sí? Y aquí vamos a empezar a centralizar mucho las preguntas detonadoras, ¿no? O sea, ¿realmente estoy preparado para esta licenciatura? ¿Realmente me va a aportar? Por supuesto, el derecho es muy rico en cuanto a estas condiciones de los elementos esenciales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a entender por qué el derecho siempre va a regir la conducta humana. Voy a entender porque si yo me pierdo en el camino, debo de entender por qué el bien común va junto de la mano con la ética y sobre todo con lo jurídico, para a lo mejor no reprimir ciertas, más bien no suprimir ciertas conductas, pero sí prevenirlas. ¿Sí? Partiendo de esas nociones doctrinales, concluimos que el derecho no nada más se encuentra integrado por normas jurídicas, se integra también por reglas, se integra por estructuras lógico-jurídicas fundamentales. ¿Para qué? Para que las normas mismas encuentren esos objetivos para los cuales fueron realizadas. Esos objetivos de carácter primero ético, porque la ética me va a decir cómo me debo comportar. Lo que va a evaluar ese comportamiento probablemente sea el aspecto jurídico, el aspecto normativo, pero también el aspecto moral. ¿Sí? Ahora bien, si tomamos en cuenta que el derecho como orden rector de una justicia humana se va a integrar por un conjunto de normas generales. Es decir, nosotros vamos a partir de las líneas jerárquicas de las leyes, ¿no? Constitución, leyes, reglamentos, estatutos, circulares, bandos, etcétera. Y que esas normas van a ser creadas por la autoridad, pero también por nosotros los particulares. Y partimos de la casa, ¿no? ¿Quién hace las reglas de la casa? Papá y mamá. Así de simple, así de sencillo. ¿Quién impone hasta cierto punto, quién crea las reglas de las escuelas?
las instituciones académicas. El derecho también va a conformar una estructura lógica de sus reglas a través de conceptos fundamentales que más adelante vamos a ir abordando, como por ejemplo el bien común, el deber jurídico, eh, el derecho objetivo, el derecho subjetivo, el derecho adjetivo, el derecho sustantivo. Y sobre todo, métodos científicos, jóvenes. ¿Por qué? Porque el derecho también tiene una parte evolutiva, tiene una parte de carácter metodológica. O sea, estudiar la ley no nada más se trata de someterla al consenso de la Cámara de Diputados, al H Congreso de la Unión o de la Cámara de Senadores. No, hay que discutir y hay que abrir un debate, pero en cuanto a las acciones de comportamiento sobre la colectividad. ¿Y cuál es la participación, no nada más del derecho, sino de la justicia para dar origen a qué? A comportamientos efectivos, para crear justicia misma, bien común y sobre todo seguridad jurídica. ¿Con qué? Con aras de resolver problemas que surgen a lo largo de nuestra vida. Si recorremos un poquito la historia de nuestro país, entendemos que nuestro sistema judicial actualmente y las instituciones derivaron de conflictos sociales, políticos, económicos. Por eso el derecho te va a dar esa estructura lógica para establecer reglas, para establecer normas. ¿Sí? Ahora bien, vamos a proceder a explicar un poquito cómo operan estos conceptos jurídicos, ¿no? El derecho como rector de la conducta humana, bueno, si bien el derecho va a ser conformado por reglas, esas reglas son de carácter coactivo. ¿Y qué es lo coactivo? Que son de carácter obligatorio, ¿sí? En función de encauzar acciones y relaciones para el cumplimiento de la colectividad respecto de sus obligaciones, pero también que se le respeten ciertos derechos, o más bien la mayoría de sus derechos, ¿sí? Para que cumpla también los deberes sociales, los deberes jurídicos, y sobre todo llegar a un bien común. O sea, que exista más la fuerza de la razón y no la fuerza de la fuerza física misma. Ahora, el derecho como conjunto de principios, que a través de la formulación y aplicación de los principios generales del derecho constituyan un sistema jurídico. ¿Y qué es un sistema jurídico? Bueno, pues ese conglomerado de estatutos, leyes, reglas sistematizadas, organizadas. ¿Para qué? Para que me den origen a las normas jurídicas. ¿Ok? El derecho como conjunto de reglas en donde su estructura sea lógica, se va a integrar por conceptos jurídicos fundamentales. Es decir, que nosotros, entendiendo al derecho como nuestro órgano rector normativo, va a conformar reglas de conducta obligatorias, en donde vamos a tenerlas escritas, pero también formuladas a través de la autoridad o de los propios particulares. Ya lo referí al ejemplo de la casa, ¿no? Como particulares, nosotros como papás, de repente ejecutamos nuestras propias reglas, ¿sí? En este caso, las normas jurídicas, atendidas por la autoridad o por los particulares, van a ser bilaterales. ¿Por qué? Porque por un lado me van a conferir derechos, pero también me van a facultar obligaciones. Y son en un plano que para todos los ciudadanos. Son heterónomas porque van dirigidas a toda la colectividad. Son coercibles. Lo coercible significa que si tú infringes la ley, el Estado mismo te va a hacer que la respetes a través de las sanciones, a través de ciertos estatutos. ¿Sí me explico? Ahora, en esta parte, a través de la prescripción de obligaciones y deberes, van a dar reconocimiento a cada uno de los ciudadanos integrantes de una sociedad, qué es el derecho que les corresponda. Y sobre todo, cómo se deben de aplicar a todas las disciplinas, no nada más jurídicas, sino socialmente de todo el conglomerado de estatutos. Por otro lado, como lo dije yo en su momento, el derecho es un conjunto de métodos científicos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando conocemos de algo que se llama proceso legislativo, el legislador debe de emplear algo que llamamos técnica jurídica o jurisprudencia técnica. Eso lo vamos a abordar en sesiones más adelante, ¿sí?
Estas actividades plantean una circunscripción sobre las normas de carácter adjetivo o procesal, pero también a la interpretación de cómo la norma está integrada y cómo está dirigida al ciudadano. ¿Para qué? Para llegar a una solución de conflicto, ¿sí? Porque también puede haber reglas o normas jurídicas que creen conflictos en el tiempo y en el espacio. Ahora, ¿cuáles son los fines del derecho? Que como orden rector de la conducta humana, encaucen y dirijan esa relación jurídica respecto del sujeto y el objeto como parte del elemento del derecho, ¿sí? Que para la realización de tales fines, la justicia, la equidad, el bien común y la seguridad jurídica utilicen criterios éticos jurídicos para preservar dentro de las sociedades el orden y sobre todo el bien común, pero principalmente la paz social. ¿Vale? Siguiente tema, jóvenes. Norma, regla y ley. Pudieran ser sinónimos, pero ahora sí que es lo mismo, pero no es igual, ¿sí? Vamos a ir atendiendo cada uno de ellos. La norma como tal siempre tiene que ser esa conducta humana, pero regida por diferentes reglas del comportamiento. Desde luego, hay diferentes tipos de normas. Las morales, que atenderán a la ética, y como parte de esa ética, el estudio y el juicio que yo realizo sobre el comportamiento del individuo. La norma religiosa, que esto va muy de la mano con los cultos, las deidades, en donde si tú atentas contra esa norma, estás atentando única y específicamente contra la divinidad de un Dios, por ejemplo. Las normas sociales, que son esas normas consuetudinarias, o sea, de costumbre diaria, en donde a lo mejor tú vas a estudiar las reglas de la moda. ¿Qué está bien para ti en un evento a lo mejor? ¿O qué está mal para los demás dentro de ese evento? Y desde luego vamos a atender a las normas jurídicas. Bien, por un lado vamos a ver qué son los juicios enunciativos y normativos, pero para entender cómo operan las normas, de acuerdo a los juicios enunciativos y normativos, necesitamos entender qué es el derecho. No qué es un derecho, qué es el derecho en sí, esos axiomas del derecho, ¿sí? Nosotros, a lo largo de nuestra instrucción académica, podemos leer X cantidad de autores, ¿no? A un García Máinez, un Moto Salazar, Pérez Nito Castro, Manuel Atienza, Miguel Carbonell, pero nunca nos vamos a poner de acuerdo en cuanto a la definición total de qué es el derecho. Por lo tanto, no es que no sea posible definirlo, sino más bien desde el método aristotélico necesita de la integración de de varias determinaciones y condiciones específicas. Por tanto, el tema central del derecho es ese genus proximum, que se derivará de la determinación del carácter normativo y enunciativo de los preceptos del derecho mismo. Por tanto, el mundo debe de reconocer que toda actividad humana va a tener condiciones de opinión diversas, pero que nosotros tenemos que respetar esas condiciones de opinión diversas. ¿Para qué? Para atender a una actividad humana. Vamos aquí, por ejemplo, el derecho pueden ser esas reglas jurídicas de expresión sobre auténticos deberes o exigencias de previstas de obligatoriedad. Sí. Que el derecho mismo derivará de su validez de la voluntad del legislador o por el contrario independiente de ella. Sí. ¿Por qué? Porque la validez del legislador, de nuestros diputados y senadores, entenderán por qué están modificando las normas, por qué es necesario realizar reformas a las leyes mismas. El tercero, si aceptamos que el derecho es un conjunto de prescripciones que son de manera literal, ¿en qué distinguen estas de los imperativos morales o de los principios religiosos? ¿Para qué? Para que entendamos esos preceptos del comportamiento humano y social. ¿Sí? Por tanto, querer descubrir la noción universal de lo que es derecho y lo que es jurídico, necesitamos atender esas interrogantes.
¿Para qué? Para ver los alcances de cada una de estas proposiciones, si por qué el derecho debe de ser obligatorio, si por qué el derecho debe ser voluntario, por qué el derecho tiene que ser analizado y debatido por un legislador, por qué el derecho tiene que ser hasta cierto punto justo en la medida de que un juzgador emite una sentencia. Ahora bien, del concepto de norma tenemos dos sentidos, el sentido amplio y el sentido estricto. Desde el sentido amplio, o sea, lo que es el lato sensu, entendemos que es la aplicación a toda regla de comportamiento, sea obligatoria o no. O sea, las normas religiosas pueden ser no de observancia obligatoria, pero quien profese una religión se somete a esa aplicabilidad de la norma religiosa. A diferencia del sentido estricto o el estricto sensu, la norma siempre va a imponer deberes y va a conferir derechos porque es una relación bilateral. ¿Sí? Ahora, por parte de esta cuestión de la norma, las normas suelen tener técnicas y sobre todo las normas son, perdón, sí, suelen tener técnicas y sobre todo las normas son éticas. Comprenderán a las normas morales, la costumbre, el trato social, las jurídicas y la religión, esas conductas éticas, porque son de carácter unilateral. Quien quiere las cumple. No hay necesidad que el Estado te las imponga o que el Estado te sancione por cumplirlas. A diferencia de las normas técnicas, que ahí se dan esas reglas de carácter potestativo, obligatorio, y en sentido estricto, la imposición de esos deberes y derechos. ¿Sí? Las reglas prácticas que tiene el concepto de norma se llaman reglas técnicas. ¿A través de qué? De las cuales se van a imponer deberes, pero me van a conceder derechos. Por este lado, llegamos a esta parte de los juicios enunciativos que se van a dividir entre qué? En verdaderos y falsos. En relación de las normas jurídicas, no se puede hablar de lo verdadero o lo falso. Si estamos hablando de normas y estatutos, ahí tendremos que aplicar los criterios de validez o, sobre todo, invalidez de la norma. ¿Sí? Porque una norma puede o debe ser invalidada, porque a lo mejor ya no es garante de derechos humanos. Porque una norma debe ser válida, como por ejemplo las modificaciones a los diversos códigos penales para poder integrar la conducta y sobre todo el tipo penal del feminicidio. ¿Sí? Porque ahí la norma me está hablando que necesitamos no de verdades ni falsedades, sino de validar que esa conducta en detrimento de las mujeres, principalmente, por crímenes de odio, pues ya no es garantista. En este sentido, la norma siempre va a pertenecer al ámbito del deber ser, porque lo veíamos al principio de la sesión. Las normas del ser son normas naturales que van a dar origen a las consecuencias de derecho. Pero si nosotros ya entendemos que nos debemos a una sociedad, a un comportamiento ético, a un comportamiento recto y regulado por el derecho, la norma siempre será esa regulación de conducta del elemento volitivo de nosotros los hombres. ¿Sí? En síntesis, la norma en sentido lato será esa regla de comportamiento obligatoria o no. En estricto sentido, establecerá y otorgará, establecerá deberes y va a otorgar facultades y derechos. Del concepto de ley natural, entendemos que los juicios enunciativos se desprenden en las leyes naturales. ¿Por qué? Porque nosotros por naturaleza somos seres sociales que vamos a tender a vivir ya sea por necesidad o por adaptación o por evolución a una sociedad. Y sobre todo que esa necesidad misma de regular la convivencia social crea las normas para satisfacción de todos los problemas que podemos presentar en la vida cotidiana. En ese sentido, la naturaleza de la ley con respecto de su ser humano será fijar la conducta del hombre en su conducta social, en todos los ámbitos, repito, escuela, casa, trabajo, pareja, lo que ustedes pongan. Las normas, desde luego, siempre van a derivar, lo hablaba yo hace un momento, del derecho natural. Y por lo tanto, van a tener origen en la misma y propia naturaleza humana de los seres humanos y no en la voluntad del legislador. Por este sentido, el derecho natural siempre es necesario,
es inmutable y es objetivo. Es decir, de manera natural, tú no dependerás de la imposición de los hombres por tu propia naturaleza. O sea, no es de que tus papás no te quieran poner el nombre. Naturalmente tú ya generaste la consecuencia de llegar a este plano terrenal. Y naturalmente tus padres tendrán la obligación de asentarte un nombre para darte una identidad personal. ¿Sí? Del concepto de ley natural también entendemos que la distinción con el derecho es que el derecho natural primero es creado de acuerdo al comportamiento de los seres humanos y que va a ser regulado y sancionado por el Estado. Pero el derecho, en atención a su naturaleza, sí tiene una conciencia humana interna. O sea, el derecho entenderá que es creado a veces hasta por el hombre con recuerdo a las normas internas, de acuerdo a su pensamiento filosófico y moral. Vamos a dar origen, de acuerdo a la ley natural, a lo que es el deber. Y recordemos que el deber ya como juicio normativo se da a través de las reglas de conducta, jóvenes, que imponen deberes pero conceden derechos. O sea, todo deber es deber de alguien. O sea, ¿cuál será mi deber? Pagar impuestos, contribuir al gasto público, no hacer desmanes en la calle, no atentar contra la colectividad de la sociedad, no cometer delitos. Expresado, recuerden que el ejemplo que les puse de los impuestos, ¿no? Todas las personas económicamente activas tenemos la obligación de contribuir al gasto público, pero también esa necesidad de que vea cómo están operando mi dinero, cómo están operando mis impuestos. Porque si el gobierno capta esa recepción del erario público, tiene que rendirle cuentas al ciudadano. En esta parte, nosotros como seres humanos recibimos en una relación jerárquica con respecto del Estado el nombre de obligados. Uh-huh. Y el obligado es esa persona que debe realizar, aunque también pueda omitir, las conductas ordenadas o prohibidas por el mismo precepto jurídico. ¿De acuerdo? En esta parte del deber y el deber jurídico, nosotros vamos a entender que las normas surgen ¿para qué? Para regularnos en conducta en una sociedad, pero que el derecho mismo, a interpretación del derecho propio, entenderá si el derecho es un deber o el deber es un derecho. ¿Sí? Es decir, el deber es esa obligación que toda persona tiene para cumplir los mandatos que nos establece el Estado. Pero podemos incurrir en esta obligación en condiciones de hacer o de no hacer. Si yo quiero, no pago impuestos. Pero va a haber una sanción. Lo correcto será que dentro del deber jurídico yo contribuya al gasto público y social del erario. Por tanto, el derecho, recordemos que siempre va a regular la conducta de los seres humanos en sociedad y que el Estado va a sancionar esos estatutos jurídicos llamados leyes y códigos a través de los cuales nosotros vamos a tener que atender a esos ordenamientos jurídicos. Ahora bien, una forma de entender qué es el deber y qué es el derecho es que el deber es la forma de la conducta que yo debo de tener, ¿sí? Pero que el derecho mismo es la exigencia que el Estado tiene respecto de mí, en que si yo desobedezco esos estatutos, el Estado podrá requerirme, el Estado podrá reconvenirme. Ahora, el deber jurídico surge de una necesidad para todos los que va dirigida la norma jurídica de derecho positivo. Y sobre todo, que de carácter voluntario nosotros prestemos atención, pero sobre todo la debida conducta, jóvenes, la debida obediencia a esos mandatos. Y que si desobedecemos esas conductas, pues desde luego el Estado mismo puede ejecutarlo a través del efecto coactivo, el efecto coercible. En síntesis, el deber jurídico es una obligación jurídica que todos los seres humanos tenemos con respecto de una sociedad. Así de simple, así de sencillo. Bien, jóvenes.
Vamos a pasar a las dicotomías de Immanuel Kant, en donde él postula la teoría de los imperativos. Esos imperativos que se van a dividir sobre juicios y sobre todo en dos líneas, la categórica y la hipotética. Los imperativos categóricos ordenan sin condición. Los hipotéticos sí condicionan esos juicios. De acuerdo con Kant, los imperativos son esas fórmulas de expresión que nosotros tenemos sobre la noción del deber, o sea, sobre la noción de cómo nos debemos de comportar. Kant nos hablaba sobre lo hipotético, es decir, aquellos mandatos que se van a formular para conseguir ciertas cosas. En este sentido, los imperativos hipotéticos no son leyes morales, o sea, son leyes literales, escritas. ¿Sí? Aquí tenemos unos ejemplos. Nos habla Kant que si tú quieres aprobar un examen, por ejemplo, de introducción al derecho, pues debes estudiar, deberás revisar los recursos que el docente te está proporcionando, deberás revisar, ¿cómo te diré? Esta cuestión de los programas y programas de estudio. Si tú quieres una dentadura sana, pues necesitas asearla, cepillarla, acudir con el dentista. Pero no te lo está imponiendo el Estado mismo, ¿eh? Eso ya depende de ti. Si tú quieres aprobar tu examen o en su caso mantener tu dentadura estable. Ahora bien, ¿cuál será la condicionante del imperativo? Si no quieres que te pongan multas, no conduzcas a una velocidad de la que no está permitido. Ahí estamos implementando ese condicionamiento. ¿Sí? Ahora, en esta cuestión, recordemos que Kant nos habla sobre esta cuestión de conseguir fórmulas, de conseguir sistemas para que opere de mejor manera la norma jurídica. Ahora bien, si estamos hablando de un imperativo categórico, aquí sí va a imponer una norma de conducta de modo absoluto. En este caso, sí derivan a lo mejor de las leyes naturales o de las leyes morales. ¿Cuáles serán? Bueno, no mates a un inocente, no robes los bienes ajenos. Pero, ¿cuál será esa condicionante que Kant nos habla sobre los imperativos? Si no quieres ir a prisión, no debes asesinar a ningún individuo. Si no quieres que te metan en la cárcel, no robes, no defraudes, no maltrates, no menoscabes la dignidad de las personas. En este sentido, imperativo e hipotético pudiera tener una connotación de forma eh, hasta cierto punto no coercible. En cambio, el categórico sí tiene una condición que hay que cumplirla siempre. ¿Por qué? Porque la norma es absoluta, porque la norma es hasta cierta cuestión eh, coercible, coactiva. ¿Sí? ¿Entendemos esta parte? En este sentido, la teoría de la ética kantiana es una ética formal, es una ética de carácter estructural, que tiene contenido material. Y una ética formal establece las condiciones en donde tenemos que hacer y que no hacer. Si yo me regreso a lo que es el deber jurídico, hablábamos que el deber jurídico es una obligación que todo el ser humano tiene para cumplir en condiciones de hacer o de no hacer. Yo puedo incurrir en cuestiones de no hacer. Ajá. Por lo tanto, ¿cuál será una cuestión de hacer aquí? Bueno, si yo quiero aprobar mi examen de introducción al derecho, pues tengo que estudiar, tengo que cumplir. ¿Mm? En cambio, las cuestiones de no hacer, por ejemplo, si yo ya infringí el reglamento de tránsito y no pago esa multa, probablemente no me renueven la tarjeta de circulación o no me renueven la licencia, por ejemplo. O no sé, digo, desconozco si las motocicletas verifiquen, pero quizá también la verificación, o nos vamos a la motocicleta, nos vamos a un vehículo.
Un vehículo que tiene multas, que tiene recargos, no puede verificar, no puede ni siquiera reemplacar, ya si lo queremos ver desde ese punto de vista. ¿Vale? Entonces, en este caso, la teoría kantiana, al ser de ética personal, pero con un sentido y estructura formal, nos va a decir que siempre tenemos que entablar estas condiciones del actuar, del bien actuar, jóvenes. ¿De acuerdo? Ahora, en esta cuestión, creo que vamos entendiendo que el derecho siempre va a atender a esas condiciones de formar una vida social sana, de formar una vida social plena. Es decir, en esta cuestión el derecho surge como una medida no a lo mejor de suprimir cierto tipo de conductas violentas, sino también dar origen a la prevención de esas conductas violentas. ¿Me explico? En ese sentido, el derecho siempre va a preceder de una historia. Nosotros hemos a lo largo de la vida tenemos movimientos políticos, geográficos y sobre todo sociales, precedidos de un movimiento independentista cuando decidimos ya no estar bajo la tutela y potestad de la colonia o de la corona española. ¿Eh? Ahí dieron origen a los primeros ordenamientos jurídicos, las primeras constituciones. Después del movimiento independentista viene la época de ¿qué? De la reforma, nuevos estatutos, viene un segundo imperio, en donde de nueva cuenta quieren que gobernantes de la monarquía vuelvan a atender estas cuestiones de operatividad en cuanto a los elementos del Estado, ¿no? Pero en un Estado absoluto. Llega una dictadura con Porfirio Díaz, en donde surge el cacicazgo. Sí, Porfirio Díaz trajo algunas connotaciones de inversión extranjera, para algunas personas ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido nuestro país, pero en esta cuestión beneficiaba a unos cuantos, beneficiaba a los de mayor estatus económico. Obviamente desencadena el descontexto social y ¿qué pasa? Una revolución mexicana, que es el precedente más digamos, inmediato del por qué ahora tenemos una constitución garantista en cuanto a derechos agrarios, en cuanto a derecho educativo, en cuanto a trabajo y previsión social. Por eso el derecho parte también de un proceso histórico. ¿Sí? El derecho, desde luego que si bien deriva de la ética y la moral, es distinto a la moral, porque la moral es ese elemento subjetivo por el cual yo, individuo, puedo emitir juicios de valor a cualquier otro individuo, pero de manera esencial, de manera estructural, mi juicio no puede tener validez, ¿vale? En ese sentido, presupone la libertad humana, claro, el derecho al otorgar y conferir derechos, obligaciones, deberes, imponerlos, nosotros nos hace libres, porque hasta esto en pleno siglo XXI no tenemos estas condiciones de, ¿cómo les diré? De estatutos represores, por ejemplo, ¿no? Yo puedo elegir la profesión a la que más me convenga ejercer. Si quiero ser albañil, si quiero ser astronauta, si quiero ser abogado, ustedes que están en formación de la abogacía, decidieron elegir esta profesión en atención a sus necesidades, a sus afinidades, a la vocación propia, en la cual el derecho mismo va a atender a esa normatividad también, como parte de una vida social, como parte de un derecho libre. Por tanto, el derecho siempre va a estar condicionado por la realidad social, porque a través de los fenómenos políticos, geográficos, sociales, económicos, el derecho va evolucionando, jóvenes. Y parte de ello es, pues, ¿cuál? El sistema que ahora nos opera, ¿no? Juicios orales. O sea, créanme que ustedes eligieron una profesión sumamente analítica, no controversial, analítica, en donde ustedes determinarán cuál va a ser su estructura para empezar a elaborar sus propios conceptos de derecho. Si refutamos a las teorías de Kant,
Pues Kant nos habla de esa actitud volitiva del imperativo categórico. O sea, Kant establece que la voluntad del hombre puede tomar actitudes de imperativos categóricos, ya sea moralmente mala o las costumbres, o buenas o malas costumbres, pero que sus acciones van a atender a ese deber jurídico. O sea, Kant hablaba también de esta cuestión de la voluntad santa o buena, en donde si mi voluntad es santa, pues yo podré tener el respeto de la ley, pero también en esa cuestión de la divinidad. ¿Me explico? Las formulaciones del imperativo categórico, siempre Kant va a afirmar que nosotros tenemos que obrar de buena manera para que mi ley sea universal, para que esas máximas de intercambio nos den que las normas sean autónomas y heterónomas, que la ley sea autónoma porque en razón de la moral propia, nosotros somos seres racionales, somos los que legislamos nuestras propias leyes morales. Esa es la autonomía. O sea, tenemos un Congreso de la Unión autónomo, integrado por una diversidad de personas, porque no te especifica la Constitución que necesitas X licenciatura o X profesión para poder elaborar proyectos de ley, debatirlos. Ahora, en esta cuestión de la heteronomía, las éticas materiales, desde luego, nosotros como sujetos de derecho tenemos que estar en atención a la ley moral, pero también a la ley de los hombres, a la ley jurídica. ¿Sí? Ahora bien, en esta cuestión, los tres postulados de Kant siempre nos va a dar que el primer postulado será la voluntad humana. Si nadie, si ninguna persona es libre, nosotros no podríamos juzgar ni siquiera moralmente a una persona. Esta es una de las facultades que el derecho otorga, que podemos emitir juicios de valor, pero sin transgredir y menoscabar la dignidad de las personas. El segundo postulado será que el alma es inmortal hasta cierto punto, ¿sí? Porque muchos tenemos la creencia que cuando el cuerpo muere, tu alma, tu esencia, tu energía, tu materia se desprende del cuerpo mismo y tú vas a un proceso evolutivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este sentido, nosotros vamos a estructurar el tercer postulado, la existencia de Dios. O sea, quizá algunos podemos o no profesar religiones, pero a lo mejor la mayoría de nosotros pensamos en que hay una divinidad suprema, alguien más poderoso que nuestros padres juntos. Y esta es la voluntad que Kant habla en cuanto a los imperativos categóricos sobre que las normas morales tienen que estar concatenadas con las normas jurídicas en un plano que de equidad, en un plano de equilibrio. Ahora bien, si estamos hablando que el derecho parte de la ley natural misma me va a dar esa ley social para que yo pueda determinar hasta dónde serán mis alcances y hasta dónde mi virtud pueda ser recompensada de acuerdo a esa divinidad. Muy bien, jóvenes, pues me dio mucho gusto estar con ustedes compartiendo estas ideas. Cualquier cosa, bueno, cualquier duda, pregunta o demás, lo podemos abordar en las sesiones los días domingos. Y bueno, por esta ocasión, pues sería todo por mi persona. Gracias por su atención. Bonita tarde.